pregunta, no sé si haya como una solución, digamos, en un sentido concluyente del término, ¿no? En ese sentido creo y les recomiendo muchísimo pues este texto de Donna Haraway que se llama Permanecer con el problema, que está traducido de una manera muy buena. La traducción al español es bastante buena, em, porque creo que ya lo que intenta enseñarnos es una manera de relacionarnos con los asuntos en las que la meta de esa relación con el asunto no es una solución en un sentido usual del término, sino que es, como ella lo dice, es una manera de relacionarnos con el asunto para permanecer con él. Y ese permanecer con él pues implica una postura, digamos, una postura ética en la que se reconocen, digamos, desde diferentes foros, desde diferentes formas los problemas, y se es capaz también de reconocer que no necesariamente hay ninguna posición desde la cual uno pueda lanzar la primera piedra, o sea, no hay necesariamente una posición inocente, eh, por ejemplo, para referirnos, por ejemplo, para pensar con esto con los animales. Entonces hay unos temas que son más difíciles y que nos llevan bueno, a preguntas que se vuelven más interesantes en la medida en que hagamos del problema más difícil de responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay un texto bien bonito que también está traducido al español de una filósofa que se llama Isabel Stengers, y ella pues está hablando pues, de los requerimientos y de las obligaciones que tienen las prácticas de conocimiento, ¿no? Entonces, em, y nos está hablando de las obligaciones que generan esas prácticas y los seres que están involucrados en esas prácticas, ¿no? Y por ejemplo, en ese texto, en un texto, un artículo que está traducido al español, que se llama La propuesta cosmopolítica, em, pues en algún momento elabora una reflexión en la que nos invita a pensar estos problemas en términos en los términos más difíciles posibles, que es como lo deberíamos pensar, ¿no? Entonces ella nos dice, imaginemos por ejemplo, un científico que trabaja haciendo pruebas con animales. Entonces, este científico está obligado a hacer esas pruebas porque eso es lo que demanda su práctica. Es decir, su práctica de los medicamentos o de las cosas que esté haciendo no pueden, digamos, al menos en un determinado momento, no pueden ser elaboradas de otra manera. Está obligado por su práctica. ¿Por las prácticas de qué? Pues por la práctica misma de la investigación y por la práctica de comprobación de estos productos a través pues, de los modelos animales. Y ella nos dice, no imaginemos esto en casos que son fáciles de solucionar, es decir, no pensemos esto, pues que de todas maneras requieren solución, ¿no? Pero pues no imaginemos esto pues en los casos como, yo qué sé, pruebas cosméticas o algo así. No, imaginemos que es un científico que con estos animales está intentando resolver el problema más importante de la humanidad en ese momento, ¿sí? Y, y pensemos en qué le pasa a las prácticas cuando somos capaces de considerar aquellos que, aquellos que tienen que, digamos que de alguna manera pagar un precio al estar involucrados en esas prácticas en particular. Es decir, cómo podemos elaborar un argumento a partir en este caso, los animales de laboratorio, sin que renunciemos a las obligaciones que esa práctica de conocimiento demanda. Y eso le llama a ella, pues bueno, estoy simplificándolo mucho, pero eso le llama a ella pues un problema cosmopolítico. Es un problema que nuevamente no tiene necesariamente una solución, es decir, que su solución no es una solución normativa, no es una solución que sirve para todos los casos, sino que es un problema, que está destinado a hacernos pensar y hacernos considerar a todos los actores. Y yo creo que esa debería ser un poco la respuesta a tu pregunta. Digamos, ahorita, por ejemplo, tú hablabas por ejemplo, de los funcionarios y de las tareas, pues, de ser Estado, ¿cierto? Y hay unas obligaciones que tienen estos practicantes, estas personas embebidas en estas prácticas, a las que tienen que responderle, ¿no? Pero un poco lo que ella nos invita a pensar es a enlentecer un poco esas prácticas y a no pensar de inmediato que la solución que tengo es necesariamente la mejor solución. Y yo creo que con eso
abrimos un poco la posibilidad para encontrar otras posibles respuestas que puedan ser importantes y que puedan ser adecuadas, ¿no? Problemas de ese tipo hay muchísimos. Ahorita no sé si lo han visto en las noticias, pues están de moda, por ejemplo, los hipopótamos en el país y pues realmente es un problema súper interesante para pensarlo en estos términos porque definitivamente cualquiera de las respuestas es una respuesta demasiado simplista, em, y no puede ser simplemente, o sea, la respuesta simplemente hay que dejarlos vivir, no es demasiado fácil también, ¿sí? Pero nuevamente el punto no es encontrar respuestas, sino precisamente cómo hacernos para enlentecer lo que estamos pensando y pensarlo de otra forma, ¿no? Eh, ¿Y para qué? Pues para ojalá ser capaz de elaborar una serie de posibilidades que tengan en cuenta a más y más y más involucrados, ¿no? Que estén mejor articuladas, que sean respuestas que involucren a más interesados pues en solucionar el problema, ¿no?